Hola, gracias. Pues primero que nada, me da muchísimo gusto tener a Eduardo Bujorquez aquí con nosotros y nosotras. La verdad es que quisiera nada más contar una anécdota rápida. Cuando estábamos planeando todo el contenido del plan, en una conversación con Eduardo justamente, fue él quien nos orientó a la lógica, ¿no? De tener este capítulo como un pilar que permite y facilita que los demás objetivos del plan surjan. Entonces, precisamente tomando eso como punto de partida, Eduardo, pues te doy la bienvenida y muchas gracias y sé que va a haber muchos comentarios y preguntas una vez que termines tu exposición, así que adelante, muchas gracias. Ana Fernanda, muchísimas gracias a ti, al Consejo Nuevo León. Obviamente aprecio el comentario y el gesto porque sé que fue una conversación muy rica, muy profunda, ¿no? Sobre cómo concebir este plan. Ya es jueves, si no tienen mejores planes para el fin de semana con su familia, échenle un ojo al documento estratégico. Yo la verdad es que Ana Fernanda, a pesar de haber platicado sobre él, haberlo discutido en el Consejo, en la Comisión de Ética y Transparencia del Consejo Nuevo León, yo la verdad es que lo encuentro muy rico, muy provocador y creo que vale la pena revisarlo. Ojalá logremos todas y todos que estos documentos de gran visión y de planeación estratégica no queden solo en los escritorios de los expertos, de los especialistas, de los funcionarios públicos, sino que sean apropiados por la comunidad de Nuevo León. La verdad es que es un buen documento y hay que darle tiempo y hay que ojearlo. Por favor, si no tienen mejor plan el fin de semana y también si lo tienen, a lo mejor quedan un ratito para revisarlo, vale la pena. Dice bien Ana Fernanda, así como hay temas que son habilitadores y plataformas para otros temas cuando se hace planeación. Hay condiciones sine qua non para que funcionen otros temas. A mí me tocó estar en el equipo que negoció los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una de las cosas que insistíamos en Nueva York cuando estábamos negociando es que el ODS 16, el ODS que tiene que ver con los temas que hoy nos convocan en esta mesa, rendición de cuentas, transparencia, buen gobierno, control efectivo de la corrupción, cero impunidad. El ODS era un compromiso y un objetivo muy particular, porque no se trata de mejorar la transparencia por mejorar la transparencia o de controlar la corrupción por reducir a cero la corrupción. Sin duda pueden ser metas inspiradoras e incluso discursos políticos, ¿no? Ahora que estamos en medio de un proceso electoral, pero en la vida práctica de los gobiernos y de sus instituciones, en realidad estos son principios habilitadores de otros principios y que permiten que otras cosas funcionen bien. Lo hemos platicado muchas veces Ana Fernanda y yo, uno no quiere transparencia en los datos de salud solo por curiosidad, ¿no? O solo porque la opacidad sea mala, que puede ser una razón, ¿no? Uno quiere buenos datos abiertos en el sistema de salud pública de un estado o del país porque quiere tomar decisiones estratégicas hacia el futuro. Quiere corregir lo que está funcionando mal, fortalecer lo que está funcionando bien y darle una nueva orientación a esa política pública. Y uno no habla de datos abiertos, que esto normalmente es una bellísima confusión. Tengo un amigo que va a estar más tarde aquí, que apodamos un Jedi, ¿no? De estos temas, Álvaro, que seguramente va a hablar más de este tema, pero quiero darles una probadita. Quienes amamos profundamente los datos abiertos, no lo hacemos por morbo o porque nos fascina una cosa que se llama JSON o porque que es un dolor de cabeza o porque tuvimos que pasar el curso de R y entonces queremos aprovechar que sabemos R y entonces necesitamos datos para correr nuestro expertise en el tema o porque nos fascine la interoperabilidad de las bases de datos y entonces estamos peleándolo en abstracto. Es un principio, como recordaba ahorita Ana Fernanda, es un principio habilitador de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, y en Nuevo León, cosas que podrían ya estar ocurriendo y no están ocurriendo. Por ejemplo, el desarrollo de software robot para procesar grandes volúmenes de información
modelos de inteligencia artificial con bases de datos públicas, modelos predictivos de la conducta de los sistemas metropolitanos. Hay muchísimo que se puede hacer cuando se trabaja con datos abiertos que no se está haciendo. Y cuando yo veo, por ejemplo, tenemos una alianza estratégica con el Sistema Tech de Monterrey, y cuando vemos el trabajo de muchos de los alumnos, están como fascinados por el tema de blockchain, pero no tienen dónde aplicarlo en lo concreto. O están fascinados por el tema de inteligencia artificial, pero creen que solo se puede hacer en Palo Alto y ¿no? en instituciones de California. Y yo les digo, pues no, miren, en la administración anterior liberamos a nivel federal 8,300 sets de datos abiertos que podrían haber sido utilizados para crear soluciones de gobierno. Y en muchos estados del país hay políticas de datos abiertos. Ahorita estamos por discutir una política nacional de datos abiertos y estoy seguro de que el Consejo de Nuevo León debería ser parte de esa conversación. Ahí sabe muy bien, ¿no?, que viene esto y que hay que aprovecharlo. Pensamos que estas discusiones son como nada más por abrir data, ¿no? No, es para que podamos convocar a la comunidad, convocar a los desarrolladores, convocar el talento de una entidad y ponerla al servicio del buen gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes datos, solamente vas a convocarlos a discutir ideas o prototipos o cosas en abstracto, pero cuando tienes data, mucho de lo que estás planteando ya no es teórico, ¿no? Ya sirve para cambiar y resolver problemas de la comunidad. Yo creo que ha hecho muy bien el equipo técnico que diseñó este plan estratégico en salirse de los lugares comunes, de los anhelos, ¿no?, de las ideas como bien intencionadas, que esas abundan siempre en el país, ¿no? Siempre hay alguien que te quiere invitar a cambiar México, pero no sabe exactamente cómo hacerlo. Y creo que han planteado un documento que nos permite ir aterrizando en cosas muy específicas, ¿no? Los principios habilitadores, los resultados que se esperan de esos principios habilitadores y el impacto que va a tener para nuestras comunidades. Yo sé que Nuevo León está en una profunda discusión sobre el pacto fiscal a nivel federal. Sé que este no es el foro, tendrán otros seguramente sobre pactos fiscales y la justicia del pacto fiscal, pero incluso siendo cierto que la contribución de Nuevo León a los recursos nacionales es cuantiosa, también se beneficia de recursos que son federales que llegan a Nuevo León. Es un intercambio de recursos, no es solo en un sentido o en el otro. Y como contribuyente del país, porque yo no contribuyo solo para mi estado, sino contribuyo para toda la República como contribuyente, me parece muy importante lo que hagan en Nuevo León para aprovechar al máximo los recursos públicos disponibles, que siempre serán escasos. No importa qué tan rico sea un estado, los recursos fiscales son pocos, escasean y tienen que utilizarse con pulcritud, pero sobre todo con un sentido de inversión y de estrategia muy claro. Y creo que ahí está el otro reto para Nuevo León. Se decida lo que se decida sobre el pacto fiscal federal y cómo participa Nuevo León de ese tema. A mí me encantaría, lo veo en el documento, pero me encantaría tener evidencia y no solamente este objetivo, que Nuevo León fuera la entidad con la mejor captación de ingresos locales del país y con el mejor equipo técnico para asegurar un gasto público transparente, efectivo y que maximice resultados. Me encantaría, Ana Fernanda, también lo hemos platicado, y miren que tengo madre yucateca y padre oaxaqueño, así que podría estar diciéndolo para otra entidad del país. Pero a mí me encantaría decirle al resto de la República, Nuevo León no solo pelea en abstracto su lugar en el pacto fiscal, nos ha demostrado que tiene los mejores sistemas de captación de ingresos tributarios y no tributarios y la mejor estrategia de gasto público. Y como ese es un tema donde hay mucho rollo y mucho discurso, pero pocas nueces, creo que tenemos que plantearlo como una prioridad para el Estado de Nuevo León una vez que sea día 7 de junio de 2021. No cuando tome el gobierno una nueva administración, sino el día 7 de junio. Necesitamos asegurarnos de que tengamos cuando menos una entidad federativa que capte bien todos los impuestos, desde el predial, los impuestos locales, los derechos,
los ingresos tributarios y no tributarios y que los gaste ejemplarmente. Ojalá que no se quede con herramientas chiquitas, ¿no? Que haga cosas de contrataciones en obra pública y luego otro pedacito en contrataciones en adquisiciones y luego otro pedacito en transparencia presupuestaria, sino que tenga una visión holística e integral de los ingresos y el gasto público. Y hay competencia, no les voy a decir qué estados, pero hay competencia y se están moviendo muy rápido. Hay estados del país que incluso en la pandemia aprobaron nuevos impuestos y los están cobrando ejemplarmente y con un nivel de transparencia extraordinario en términos de origen y destino de los recursos. Hay estados que están transparentando perfectamente su deuda pública, que han creado mecanismos de seguimiento a la deuda, 6,200 millones de pesos en Jalisco, 7,000 millones de pesos en Guanajuato, que no necesita uno hacer un proyecto, que ya por default y desde el origen se entiende que la contratación de deuda tiene que ser hiper transparente de cara a entregar resultados. Entonces, hay competencia, ya se están moviendo otros estados mucho más rápido y creo que cierro esta brevísimo, nada más punto de partida, como lo plantearon Ana Fernanda, que me parece mejor idea que estas largas conferencias, más una conversación y una serie de puntos focales que vale la pena destacar. Creo que quiero hacer una reflexión sobre el proceso electoral. No me voy a meter a los nombres de los candidatos y si les gusta más la Guerra de las Galaxias o Harry Potter, me tiene sin cuidado. La verdad es que ese no es un tema para la República, ese es un tema para los que hacen propaganda y marketing, no para quienes estamos discutiendo el futuro de nuestra nación. Las campañas y los cambios de gobierno son al mismo tiempo esperanzadoras y descorazonadoras. Al mismo tiempo vemos lo mejor que tiene un Estado, la inteligencia y el potencial disponible, se renuevan las esperanzas, se renueva la sensación de que podemos volver a empezar, corregir o arrancar con ideas nuevas y frescas, pero también sabemos que el día de la jornada electoral empieza nuestra decepción. Sabemos que el día 6 a las 8 de la noche empezamos a sentir que la esperanza depositada en el ciclo democrático se viene abajo. Me encantaría decirles que es solo mi opinión, pero acabamos de recibir los resultados de la INEGI sobre la encuesta nacional sobre la relación con las prácticas democráticas y con las instituciones de nuestra democracia, y hay datos alarmantes, yo diría muy alarmantes, ¿no? Creo que al Consejo de Nuevo León, pero sobre todo a la comunidad de Nuevo León, le toca evitar que a partir del 7 de junio empiece nuevamente la decepción. Que nos hayamos llenado de ilusión por el cambio, por la transformación, por la oportunidad de empezar un nuevo ciclo político-administrativo en Nuevo León, por la idea de que se renueven o que se mantengan y se premien aquellos funcionarios que hayan hecho bien su trabajo a nivel municipal, pero que el 7 de junio empecemos otra vez un capítulo amargo. Creo que le toca al Consejo de Nuevo León, pero a su comunidad sobre todo, empresarial, social, académica, que en Nuevo León no ocurra una vez más eso que ha desalentado a los ciudadanos que creen en la democracia a seguir creyendo en ella, y a quienes creemos en el buen gobierno, a su eficacia, a sus resultados, a la capacidad de una sociedad de darle talento y poner su talento al servicio de la República, que se vuelvan a sentir una vez más defraudados y traicionados por el ciclo democrático. Nos vemos el 7 de junio, estoy seguro de que vamos a empezar a chambear y lo vamos a hacer con mucho cariño por esta comunidad a la que aprecio especialmente, que es la comunidad de Nuevo León. Muchísimas gracias. Eduardo, gracias en verdad por esa intervención. Y digo, precisamente en esta lógica de los retos que se vienen, del tipo pues de cambio que vamos a tener, hay una cuestión donde Consejo Nuevo León tiene una prioridad, ¿no? Y es en cómo aseguramos el mantenimiento de aquellos programas que sí funcionaron, de aquellas políticas que sí tuvieron efectividad. Y me interesaría saber justo tu opinión en cómo podemos contribuir desde una institución como la nuestra a asegurar esa evaluación primero, ¿no? De identificar qué es lo que vale la pena mantener, cómo fortalecerlo y cómo convencer a la siguiente administración de que lo tome para eso, para que haya una noción
de que uno, por un lado, no se está reinventando la rueda en cada cambio de gobierno, y por otro, de que sí hay elementos de, pues eso, como de ya del día a día de la administración pública, ¿no? Que pues ameritan mantenerse si es que los hay, y si no, ¿cómo podemos atenderlos? Tú conoces muy bien este tema, Ana Fernanda, así que va a ser un diálogo muy fluido. Lamentablemente no somos un país que evalúe bien sus políticas públicas. Digo lamentablemente porque la respuesta sería mucho más sencilla, Ana Fernanda, si nos rigiéramos por los resultados y el impacto de los programas. Y entonces, pues sería muy fácil hacer una criba y decir, los que funcionan bien son estos, a los que hay que darle un apretón de tuerca son estos otros, y hay otros que están, pues francamente, con pues un desempeño muy deficiente y a lo mejor vale la pena pues reconsiderar su futuro, ¿no? Es lamentable, incluso Nuevo León, que tiene muchos más recursos que otros estados de la República, lo sufre, tú lo sabes, ¿no? Creo que o sea, lo que trataría de decir es, ojalá los programas y acciones nuevas desde el principio consideren su evaluación. Creo que esa es la primera cosa que hay que cuidar en una transición, ¿no? Que si se decide optar por algo nuevo, que por default traiga mecanismos de evaluación independiente, de fiscalización, por supuesto, también con los órganos de fiscalización y control del Estado, que se engarcen ambas cosas y que sean un elemento para la discusión presupuestaria que va a venir pues muy apretada por el ciclo político electoral hacia finales de este año. Entonces yo creo que el primer tema es cuidar lo nuevo, ¿no? Porque esta es la última oportunidad tal vez que tengamos, Ana Fernanda, de que de entrada vengan con una obligación de ser evaluados, ¿no? Segunda reacción al tema que, insisto, conoces mucho mejor que yo y creo que tú deberías estar respondiendo. Yo sé que te toca este rol, pero tú eres la experta en estos temas. El segundo tema es algo que solo hace un estado del país y que me encantaría transferírselo a Nuevo León. Solamente, en América Latina, solamente ese congreso, no les voy a decir cuál, luego les cuento cuál, porque primero quiero confirmar que cierre bien lo que estoy diciendo esta legislatura. Solo es un congreso del país y un congreso en Chile, el Congreso de Chile, en toda América Latina, son los únicos dos congresos que hacen una evaluación ex ante de las nuevas disposiciones legales. Entonces, cuando se crea algo nuevo en la siguiente legislatura, habría que cuidar especialmente cuáles son sus implicaciones jurídicas, sociales, económicas, ambientales, desde el diseño. Entonces, creo que ese es otro lugar para cuidar lo nuevo, porque muchos de los programas o de las acciones se crean desde el Congreso, y desde el Congreso deberíamos de evaluar cuál es su impacto, no esperarnos a que pasen al Ejecutivo. Y si no pasan los números, dirían los financieros, si no dan las corridas financieras, mejor no aprobar esos proyectos y esas iniciativas, ¿no? Tercer asunto, y creo que lo tienes muy claro, creo que el Consejo tiene en su interior, en sus muchas comisiones, yo solo formo parte de una, pero estoy consciente de que hay muchas comisiones, muchísimo conocimiento sobre lo que jala y sobre lo que no jala. Y creo que pueden ser diálogos amables durante la transición, ¿no? Donde se revisen estas acciones y con ojo clínico, no con ojo político, que es el que a veces nos sobra, el político, todo se mide con ojo clínico, revisar junto con el Consejo Nuevo León mucho de lo que se está haciendo en distintos programas y ver qué le faltó para alcanzar su máximo potencial o qué se necesita hacer para mantenerlo y darle continuidad y dejar que maduren los programas. Y ese es mi último punto, Ana Fernanda. Te digo, tú conoces bien la materia, creo que solo para ponerlo sobre la mesa. Creo que una cosa que no hacemos es diseñar programas entendiendo los ciclos de madurez institucional, Ana Fernanda. O sea, no todos los programas funcionan bien en el año 1. Entonces, si no están pensados con un ciclo de madurez institucional, nos vamos a llenar de evaluaciones políticas de los programas. A nivel federal, por ejemplo, ha habido muchos programas que tienen muchas evaluaciones políticas, pero que a lo mejor no estaban considerando que había un proceso de maduración institucional, ¿no? Que en el año 1 haces algo, en el año 2 otras cosas. Ojalá en Nuevo León,
incorporen la dimensión de la madurez institucional de los programas. No se trata de hacer programas que funcionen rápido, se trata de hacer programas y acciones de gobierno que funcionen bien, ¿no? Como dice el adagio, no existe la sobreregulación ni la subregulación, solo la regulación efectiva. Lo que pasa es que nuestra regulación no es efectiva, ¿sí? Y por eso es sobre o sub. Lo mismo con la evaluación, Ana Fernanda. Ojalá desde el principio entendamos que hay programas que maduran lento y otros que son de acción inmediata y rápida para dar resultados. Eduardo, y la verdad es que siempre que tengo conversaciones contigo quiero mantenerlas como por 2 horas más. Hay muchas cosas de las que dijiste que creo que son muy interesantes. Tenemos poco tiempo, pero te quisiera pedir nada más un último comentario, precisamente en esta lógica de la madurez. También requiere comunicación interinstitucional, ¿no? Y de una transversalidad que rara vez vemos en la operación del día a día de nuestros gobiernos. Hace rato hablabas de la importancia de recaudar mejor y luego gastar mejor. Y eso no puede ser logrado desde una sola institución, ¿no? Desde quien hace el presupuesto o desde quien lo ejecuta. ¿Qué mecanismos o herramientas sugerirías que podrían ayudar a que estos canales de comunicación y de trabajo conjunto se fortalezcan? Voy a tratar de ser muy puntual. También es una conversación que me encantaría continuar contigo y con muchos de los presentes. Yo creo que pasa por la semántica, a ver si logro convencerles. Nosotros tenemos 2 palabras en español que utilizamos con mucha ligereza. Uno o 2 conceptos. Uno son planes y programas y otros son políticas. Y las usamos con mucha ligereza porque para muchas de las personas, política pública es todo lo que sale del gobierno, no importa si es bueno o es malo, ¿no? Es una política pública. Y los planes y programas igual, ¿no? Creo, Ana Fernanda, que, por ejemplo, para mí una política exitosa es siempre una política breve. Y voy a poner solo un ejemplo, viejito, para que nadie se sienta aludido o ofendido si es que participó en alguno de estos proyectos después. Es un ejemplo viejito. En 1994, la administración Clinton entraba y la administración Zedillo entraban al mismo tiempo, ¿no? Hay ocasiones en las que coinciden las 2 administraciones y las 2 administraciones venían pues de riesgos financieros internacionales, entonces tenían que reinventar al gobierno. Las 2 sabían que tenían que reinventar al gobierno, ¿sí? Gore, durante la transición, le pidieron justamente algo que se volvió después un libro, que es el informe Gore, ¿no? Que era un informe sobre la transformación profunda del gobierno. Y en México hicimos lo que se llamaba el PROMAP, que era el Programa para la Modernización de la Administración Pública. Las 2 corren en paralelo y por eso es muy bonito, porque pocas veces hay contrafactuales así. Solo les quiero describir, y a partir de eso creo que hay muchas implicaciones para lo que describes, Ana Fernanda, de coordinación interinstitucional y otros temas. ¿Cómo tocamos el tema de las políticas de tecnologías de la información para los 2 gobiernos? En el PROMAP y sus derivados, decían, creo que eran como 14 páginas para hablar del programa de modernización tecnológica del gobierno federal, ¿no? Entonces, el gobierno de la República, a través de la Dirección General de no sé qué, se asegurará que haya una política ¿no? y un programa de tecnologías de la información que alcance a todas las 247 unidades. No, ya ni les digo porque eran como 14 páginas. ¿Saben cómo decía el informe Gore? Al final de esta administración, todo servidor público tendrá una cuenta de correo electrónico que funcione bien. ¿Sí? Era todo lo que tenía que decir el PROMAP, ¿no? Hoy todavía hay funcionarios federales que usan su Gmail, su Hotmail y su Google. No les quiero decir los estatales, que es todavía peor, ¿no? Y no para esconder información, porque no funcionan las cuentas de correo electrónico institucionales. Entonces, creo que la convergencia que describes, Ana Fernanda, deriva mucho de plantearse el resultado final de la interacción, no el mecanismo de coordinación interinstitucional. No es crear la comisión intersecretarial para la creación de los correos electrónicos. Eso no va a jalar, se los aseguro. Es que todo mundo sepa que está trabajando dentro de sus facultades y atribuciones para que haya un correo electrónico en 2 años o 3 años. Describir el resultado final es crucial para que se dé la mejor coordinación posible. Si no, lo que va a ocurrir es que se van a crear mecanismos, grupos, mesas de trabajo y jamás van a llegar al resultado. Por lo menos en mi experiencia,
todavía no hay correos electrónicos y miren que la historia es de 1994. Gracias, Ana Fernanda, por darme chance de platicar un ratito contigo. Sé que estamos sobre el tiempo y lo aprecio mucho porque así deben de ser las conversaciones, como speed dating, ¿no? Muchas Efectivas y gracias, muy Adrián. puntuales. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana Fernanda.